A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Bienvenidos a Buen Provecho. Nuestra producción nos indica que estamos comenzando el programa a las 12:04 de este mediodía. Mi saludo para quienes nos ven y escuchan a través de la plataforma digital rcr.tv y ya desde el Periscope, desde la cuenta de RCR750, pueden vernos y escucharnos. Lo que ha pasado con los gobernadores en Constituyente es más bueno que malo. Sencillamente sus promotores se suicidaron políticamente. Esta última elección terminó por depurar a la oposición y eliminó al chavismo que quedaba. Lo he dicho siempre, quiero sentirme como una neonatóloga de la nueva política y no como una médico forense de las viejas formas de hacer política que hasta ahora pretende reemerger, no como la ave fénix, sino como un zombi descuartizado gracias al pésimo experimento chavista. Lo que quiero y les pido es que lo hagan bien y no aspiren a gobernar solo porque todo se cayó en pedazos, porque esa Venezuela será ingobernable. Aspiren a alcanzar el poder por mérito propio y no porque su adversario interno o externo quedó destruido. Y es que sobre esas ruinas no hay nada que se pueda construir y que quede firme. Así que respondo a ese siempre odioso: ¿y qué es lo que tú propones? Propongo, dejen de mentirle al elector opositor. Calle y voto, voto y calle son dos. Repito, apenas dos de las herramientas esenciales. Pero hay que dejar de mentir con que Maduro se va en 2 semanas, porque votemos, o porque saltemos a las calles, o porque recemos a los militares. El ciclo de Maduro, que repito ha terminado, concluye en una implosión como toda revolución. Ya basta de ser mejor chavistas que Chávez. La revolución bolivariana es un ciclo histórico: nacimiento, consolidación, auge y caída. Su nacimiento es desde hace muchos años antes que Chávez existiera y está plasmada en la psiquis de cada venezolano al que le inculcaron una historia de Venezuela completamente falsificada. Su consolidación ocurrió en la mente de los venezolanos durante la democracia y su auge vino con Chávez, quien durante más de una década lo único que repitió hasta el cansancio fue el libro de historia de Venezuela de bachillerato, escrito y dirigido siempre por los comunistas, donde somos una nación perpetuamente arrodillada por cuanto imperio transnacional ha existido, una nación de héroes del pasado, cuya magia se perdió con la llegada de la perniciosa democracia. Ya es hora de una nueva unidad. Avancemos hacia un nuevo enfoque de unidad. Ya basta. Alguien tiene que explicar que esa modalidad no funcionó ni funcionará. El resultado es más que evidente. Frente a la mayor crisis económica de la historia, sin alimentos, medicinas y una violencia brutal, hoy la oposición al gobierno es de 83%, pero también el 80% no siente simpatía hacia la MUD. Se dice fácil, pero de apenas ese 20% que apoya a la MUD, la mitad no simpatiza con ninguno de los partidos que la compone. Solo se identifican con la idea de unidad y el partido que más simpatizantes tiene apenas alcanza un 3%. No volverán los partidos de masa, ni aquí ni en el mundo, de manera que deben adaptarse a los requerimientos y exigencias de una sociedad que es cada vez más exigente. Pactos de Estado y reeducación. Urge rápidamente educar al elector. Si el elector, en contraposición, es educado para respetar los pactos de Estado, pacto electoral, pacto de gobernabilidad, pacto de educación o salud, el asunto sería igual en cuanto a resultados, pero completamente distinto en cuanto a imagen de los partidos. Si el pacto de Estado habla de las primarias y un partido viola el pacto, que sea el elector quien le pase la factura como lo hace actualmente. Y si alguien quiere pactar candidaturas, que se haga retirando postulados. Pero en el tipo de unidad actual es de donde parten los problemas de la propia oposición. Jueguen limpio. Se trata de un pacto de Estado vital. Ya basta de que convenja al gobierno, quite el camino a los verdaderos líderes para que los últimos de la fila sean convocados ganadores. Ese pacto es simple. Si el gobierno arrasa con el liderazgo en determinado lugar, se debe imponer que el partido de ese líder sea el que ponga el candidato o que en conjunto se coloque un candidato de unidad independiente. Hagan un diálogo serio y neutralizador, inteligente, con los mejores expertos. Apéguense a la Constitución y a las leyes. Parece ilógico mencionarlo, pero no lo es. El gobierno viene destruyendo la Constitución y las leyes desde hace 18 años, pero la oposición también. Hay que educar al elector en el respeto a las leyes, y estas lecciones deben comenzar por casa.
Ya basta de considerar que la Constitución es letra muerta cuando le conviene al liderazgo opositor, porque la legalidad no solo es un asunto de principios, sino de compromiso democrático. Defiendan la Constitución y las leyes y verán que el camino será más fácil de recorrer para todos. Amparados en la legalidad, nadie podrá desafiarlos. Transparencia. Amparados por el velo protector de la MUD y vinculado a esto último, hoy en Venezuela parece que la única empresa que prospera es la política. Dan la sensación de que mientras todo se cae a pedazos, los únicos que pueden esperar cómodamente hasta el 2019 son los políticos, como lo pronostiqué en el 2015 en un artículo que se tituló "Cuando el 2019 nos alcance". Señores, un poco de dignidad. ¿A buen entendedor? Venezuela y el mundo con María Teresa Belandria. Buenas tardes, maravillosa audiencia, ¿cómo están? Hola, Thaís. María Teresa, ¿cómo estás? Bien, yo no tengo nada que agregar a lo que tú acabas de decir porque te suscribo completamente. Muy lamentablemente quienes éramos una voz disidente dentro de la misma oposición, que éramos acusados de querer disolver la unidad o de qué propones tú, porque ese siempre fue como un chantaje emocional de qué propones tú, muy lamentablemente terminamos teniendo razón y sabíamos y habíamos dicho que había un chavismo dentro de la oposición y la gente no nos creía. Y yo lo coloqué en mi cuenta de Twitter, que ahora no la podemos mencionar, pero la gente ya sabe cuál es, que si se habían arrodillado en público, solo imagínense lo que pactaron en privado. Yo creo que para mí eso resume lo que yo pienso de lo que está ocurriendo y muy lamentablemente la gente se tiene que sentir muy mal en este momento. Pero es mejor sentirse, como dice el dicho tantas veces conocido, que es preferible ponerse morado un día que vivir rojo, y yo creo que al final la gente terminó de ponerse morada y se dio cuenta quién es quién dentro de la oposición. El mundo internacional no entiende lo que nos está pasando. Después de un esfuerzo titánico por convencer a la Organización de los Estados Americanos, a la Organización de las Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana, al alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, y a todas las organizaciones internacionales que han hecho de la causa venezolana un enorme esfuerzo. Una causa suya. Hoy te pregunto, una causa suya, sí. Y hoy te preguntan, ¿tú me puedes explicar qué significa esto de que los gobernadores se juramentaron en una Asamblea Nacional Constituyente que ningún otro país reconoce? No le puedo explicar. Y tú me puedes explicar cómo es que el gobernador que no se juramentó ante la Asamblea Nacional Constituyente no lo van a dejar ejercer su cargo. No, bueno, pero es que eso se sabía. El gobierno adjudicó las gobernaciones para dar un viso de legalidad, no de legitimidad, pero le dio la legitimidad a la Asamblea Nacional Constituyente 4 personas de un partido político que yo siempre pienso que Andrés Eloy Blanco, Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, tu padre, es decir, deben estar dando vueltas en la tumba con esto que pasó. Y la comunidad internacional no puede hacer más por nosotros que nosotros por nosotros. Así de simple. El trabajo lo tenemos que hacer nosotros, pero yo creo que esto sirvió para que se den cuenta que el turismo internacional político, que era lo que estaban haciendo muchos, de venir a muchas ciudades de otros países para pedir ayuda, pero eso sí, mira, pide ayuda, pero no sancionen porque no es conveniente. Esa es una historia repetida, Thaís, en el año 2012, en el año 2013, y yo solamente le recuerdo a nuestros oyentes, la subsecretaria para Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, de la era Obama, la señora Roberta Jacobson, en una interpelación que le hizo la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, que presidía y preside el senador Marco Rubio, él le preguntó claramente, y ella dijo bajo juramento, y eso lo pueden buscar, está el video, que si la oposición, es decir, la MUD, le había solicitado a el Departamento de Estado que no sancionara, porque no era conveniente. Y ella lo dijo bajo juramento, sí, la MUD me lo pidió. Estamos hablando del año 2014. 2014, 2015.
2014 Entonces, que fue cuando salió la ley, ¿te acuerdas? la ley, Sí. exacto, la ley bicameral propuesta por el senador Rubio, el senador Menéndez, Partido Republicano, Partido Demócrata, una ley también impulsada por la Cámara de Representantes, la congresista Ileana Ros-Lehtinen, que terminó siendo una ley bicameral aprobada por el Congreso y que Obama tuvo que firmar realmente a regañadientes a finales del año 2014. Lo firmó el 18 de diciembre del 2014, un día después de la reanudación de relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos. Mira que esto es una historia repetida y muy lamentablemente un partido como Acción Democrática, que fue quien llevó la lucha por la democracia, por la libertad, que lo pagó muy caro con presos políticos, con exilados, con personas asesinadas, hoy se haya puesto de rodillas sin ninguna vergüenza ante la Asamblea Nacional Constituyente. De manera que la comunidad internacional está un poco confundida y sin embargo ganamos el premio Sájarov. Yo creo que eso es una buena noticia, Thais. Sí, ¿puedes explicarle a nuestra audiencia qué significa ganar el premio Sájarov, por favor? Mira, el premio Sájarov fue instituido por el Parlamento de la Unión Europea hace algunos años para premiar a personas que están luchando por la libertad a lo largo y ancho del planeta. No se circunscribe solamente a un premio otorgado a los europeos, sino que ha ido a las manos de personas que han luchado por la libertad. Venezuela había sido postulada ya desde hace 3 años, la oposición venezolana había sido postulada hace 3 años, pero lo habían ganado un guatemalteco. Después también estuvo la crisis fuerte de Ucrania, que también, digamos, el premio fue a las manos de un defensor de derechos humanos ucraniano. También premiaron a activistas de toda América Latina, de México, las damas de blanco de Cuba, etcétera. El premio va al reconocimiento, a la defensa de los valores esenciales de los derechos humanos, de la libertad y de la lucha por la libertad. El Parlamento Europeo decidió otorgarle este premio a la oposición venezolana, es decir, al pueblo venezolano, y en cabeza de quiénes, porque hay que ponerle un nombre. Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, no voy a hacer ningún comentario al respecto, pero también los presos políticos, evidentemente Leopoldo López, Daniel Ceballos, el alcalde Antonio Ledesma, y también incluyen allí al alcalde Alfredo Ramos, que fue apresado este año, y también a Loren Salek. Y por intermedio de ellos a presos como John Goycochea y otras personas que están injustamente privadas de su libertad. Es una buena noticia. El premio se entrega el 13 de diciembre en la sede del Parlamento Europeo en la ciudad de Estrasburgo, y imaginamos pues que el presidente de la Asamblea Nacional concurrirá como legítimo representante de la Asamblea Nacional válida a recibir ese premio. Sí, qué lástima que recibimos un premio porque no tenemos Estado de Derecho, porque en Venezuela no hay separación de poderes, que eso significa que los poderes públicos no son autónomos, como el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Eso es lo que significa la separación de poderes. Que el sistema de justicia no sea neutral, profesional, y que la justicia casi en un 90% sea provisoria. Eso no lo digo yo, eso hay sendos informes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y son estos organismos que velan porque las naciones no caigan en manos de dictaduras. Eso no lo estoy inventando yo ni lo está refrendando la profesora María Teresa Berlandria. Nos estamos limitando a lo que dice la legislación internacional que rige en todos los países que se consideran países modernos o países que han suscrito los convenios con estos organismos como la OEA o como la ONU. Que me corrija la profesora que sabe más que yo de esto si esto no es así. Así es, así es. La democracia no es solamente ir a votar. Sí, porque una cosa es elegir y otra es votar. O sea, la gente te decía, no, pero es que hay que ir a votar. Sí, pero es que tu voto no elige. O sea, tu voto no elige. Si tu voto elige, tú estás ejerciendo un derecho pleno. Si tu manifestación de voluntad se cuenta y es respetada, tú votaste y elegiste. Pero si tú votas y esa manifestación de voluntad no es contada de acuerdo a los estándares internacionales. Mire, acaba de haber elecciones en varios países. En Argentina, por cierto, que tenemos que comentar el magnífico triunfo del partido del presidente Mauricio Macri. Y la justicia ha comenzado a hacer su trabajo, porque Julio De Vido, el gran operador político del gobierno de los Kirchner en relación con los negocios con Venezuela, ayer fue
desaforado de su condición de parlamentario y fue llevado a la cárcel. Y el mapa político de la Argentina cambió con Cambiemos. Y la señora Cristina Fernández de Kirchner perdió. De manera que finalmente, después de unos cuantos años de peronismo, que en Argentina nada, todo el mundo era peronista, unos más radicales, unos más justicialistas y otros de otro tipo, pero todos eran peronistas, pues comienza a haber un cambio en Argentina. Y así como el triunfo de Macri en el año 2015 representó unos buenos aires que venían del sur para los cambios en toda nuestra región, yo creo que esta consolidación del cambio político de Macri es una excelente noticia para toda la región. Sí, nos mantenemos todavía con aliados de la oposición venezolana, afortunadamente, cosa que no ocurrió durante los últimos años, que eran unos aliados para esta destrucción sistemática de Venezuela. María Teresa, tenemos que ir a una pausa, pero ya regresamos, tenemos nuevo horario, así que vamos a ir adaptándonos poco a poco. Vamos a una pausa, amigos, ya regresamos con más de Buen Provecho. Hoy es jueves, con la profesora María Teresa Belandria y Venezuela y el mundo. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Usted lo escuchó por RCR. La eurodiputada Beatriz Becerra, vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Quiero felicitar con todo mi corazón a los venezolanos por este premio Sájarov que desde el Parlamento Europeo acabamos de conceder a los presos políticos y a la oposición democrática. Cuando los propuse para el galardón, era consciente de que el Sájarov es una herramienta de activismo político. Significa que los ciudadanos europeos, representados en su Parlamento, dan su apoyo a la causa de una Venezuela libre y democrática. Estoy segura de que este reconocimiento animará a los venezolanos a continuar con su defensa pacífica y ejemplar de la libertad y el Estado de Derecho. Ahora es más importante que nunca que permanezcan unidos y que no se rindan a las manipulaciones y abusos del dictador Maduro. Y quiero mandar fuerza y ánimo, en especial a las familias de los que han muerto en la brutal represión y a los que siguen en la cárcel por oponerse al régimen chavista. ¡Viva el bravo pueblo! ¡Viva Venezuela! Era Beatriz Becerra, eurodiputada, vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Usted lo escuchó por RCR. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. 12:22, saludo a quienes están en sus cocinas, a quienes escuchan esta mañana en una clínica. Una persona estaba conectada y me decía, desde aquí me conecto y escucho en la sala de espera su programa Los Mediodías. Muchísimas gracias por la solidaridad, por estar allí. María Teresa, quería... Yo tengo que levantarme 30 segundos porque se me acaba de ir la luz de la parte de arriba de la oficina, cosa que no es inusual en nuestra Venezuela, que se nos va la luz. Dame 30 segundos para ir a prender la luz porque no sé si me ven bien. Claro, no sé, Juliet, que nos diga que te ves más o menos te ves. Pero bueno, claro, quería que comentara... No quiero interrumpir, sí. Quería que comentáramos a Beatriz Becerra, vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, eurodiputada. Nos ha mandado a los venezolanos un mensaje maravilloso, lo tenemos acá en nuestra programación de Radio Caracas Radio. Se repite cada vez que necesitamos durante el día recordar que hemos recibido un premio y esto es paradójico, María Teresa, porque mientras aquí hay un control severo y que censura a los medios de comunicación, el mundo está diciendo a gritos que en Venezuela no hay libertad de expresión. Y este mensaje que nos está dando ánimo para seguir en la lucha, le está dando la razón a quienes quieren controlar la libertad de expresión, a quienes quieren que nos autocensuremos. Se pueden entregar así los derechos, tú puedes ceder así ante una amenaza. Los derechos no se ceden, los derechos se ejercen, como la soberanía. La soberanía no se discute, se ejerce. Yo creo que el premio Sájarov es muy importante porque no solamente reconoce la lucha de los últimos años de la oposición en Venezuela, sino que reconoce la existencia de los presos políticos,
reconoce la existencia de la falta de libertad de expresión y sobre todo la crisis humanitaria. No podemos dejar de pasar el informe de Cáritas de ayer, donde señalan que estiman que 300.000 niños van a morir de hambre. Esto nos coloca en cifras de mortalidad infantil iguales a la África subsahariana de los años 80, cuando un grupo de artistas encabezados por Michael Jackson hicieron una campaña mundial de recolección de alimentos para los niños en Etiopía, en Somalia, en Sudán. Es decir, los niveles de desnutrición infantil que está presentando Venezuela en este momento son idénticos a lo que ocurrió en África, con la diferencia que en África no había petróleo en esos países. Entonces es absolutamente inaceptable. Mira que el premio reconoce todo esto, pero además pone el acento en la lucha pacífica de la oposición unida. El asunto es que la unidad no puede ser un chantaje, la unidad no puede ser unanimidad, y eso cuesta explicarlo en el exterior. A mí me correspondió ir al Parlamento Europeo en el año 2014 y la gente te decía, no, pero es que ustedes tienen que mantenerse unidos a toda costa. Sí, tenemos unidad de objetivos, que es el cambio del gobierno, pero lo que no podemos tener es unanimidad de pensamiento, y menos en el Parlamento Europeo, donde todas las corrientes de pensamiento están representadas. El premio fue propuesto, hay que decirlo, por el Partido Popular Europeo y por el ALDE, que es la alianza entre los demócratas y los liberales del Parlamento Europeo. Y los que votaron en contra o se abstuvieron fueron los partidos comunistas. Y ayer, cuando se produjo la defensa en la Cámara de por qué se otorgaba el premio y se decía que no tenía un color político, obviamente los diputados de la izquierda comunista se reían. Y yo recuerdo personalmente un diputado comunista de Polonia que a mí me dijo que nosotros éramos unos mentirosos, que nosotros estábamos diciendo mentiras en el Parlamento Europeo en el año 2014, cuando se denunció la violación masiva y sistemática de derechos humanos luego de las protestas iniciadas el 12 de febrero. De manera que sigue habiendo afortunadamente una porción muy pequeña en el mundo internacional de gente que todavía avala cualquier situación que ocurra en Venezuela, ellos no lo permitirían dentro de sus propios países, ¿ok? Ellos no permitirían un activista de derechos humanos preso, no permitirían una censura en los medios de comunicación, pero sí son capaces de permitirlo en América Latina, porque bueno, eso está lejos de nuestro continente, la famosa izquierda caviar de la que siempre hemos hablado a lo largo y ancho del planeta. Bueno, ayer se cumplía, había un aniversario que yo históricamente ni siquiera me gustaría comentarlo, pero el aniversario que se cumplía era de la imposición de un modelo que ha fracasado en el mundo, el modelo comunista, que ha dejado hambruna, muerte y miseria en los países donde se ha implementado. Que Cáritas nos diga que 300.000 niños pueden padecer esta hambruna y sus consecuencias, María Teresa, cuando Venezuela, todos los venezolanos estamos parados sobre las reservas de petróleo más grandes del mundo, es un drama, es una tragedia. Esa tragedia tiene responsables. Los responsables no la resuelven, no les interesa, se ocupan de otras cosas. Se ocupan de mantenerse en el poder como sea, como nos lo han dicho. Se ocupan de desestimar que existan personas que están muriendo por falta de medicamentos, aun cuando el monopolio de los medicamentos lo tienen ellos. Ayer amenazaban, porque no es un anuncio, es una amenaza, el control de precios. Primero se dispararon los precios. Otra vez. Y ahora de nuevo van a controlar los precios. ¿Qué significa eso? Eso significa que no van a haber productos, que va a volver el bachaqueo y que el hambre se va a incrementar. Entonces, se suman los problemas, ¿no? Yo quería hacerte un comentario sobre la instauración de los gobiernos comunistas. Y tiene que ver con las conclusiones del Congreso del Partido Popular Comunista de China, que las comentamos la semana pasada. El Congreso estaba en pleno desarrollo, pero había que esperar cuáles eran los resultados de este Congreso. Al inicio de la revolución cultural maoísta en China, en los años 50, la hambruna fue de una gran magnitud, al igual que en la Rusia comunista soviética. Es decir, a la gente la mandaban a la provincia a morirse, y a morirse de hambre. Y de por frío. El sistema de frío, sí, por el sistema de economía, la economía centralmente planificada, el control de precios,
el control absoluto sobre la producción, porque en el modelo comunista no debemos olvidar que los medios de producción pasan a manos del Estado y es el Estado quien controla lo que se produce, lo que se comercializa y cuándo y cómo se comercializa. Ese modelo que los rusos lo implantaron, 40 millones de muertos, entre una cifra conservadora, y los chinos, fracasó con la caída del muro de Berlín en 1989. Por cierto, el muro de Berlín se cayó, hay que decirlo, el sistema comunista colapsó, porque hay gente que no se acuerda, y tanto la Unión Soviética, que se desagregó en varios países hoy soberanos, pero China adoptó sus cambios a su propio ritmo, pero empezó un proceso de apertura en el año 1990. Y hoy, 27 años después, esa China comunista que sigue preservando el mismo sistema político, es decir, sin libertades, un partido único, donde los defensores de derechos humanos van a la cárcel, donde no hay libertad de expresión, donde las expresiones artísticas como la literatura o la pintura tienen que estar dentro de la línea ideológica del partido, donde hay una censura muy grande de Internet, donde no hay leyes laborales que, por ejemplo, impidan el trabajo esclavo por horas y horas y horas. Bueno, esa misma China sacó a 60 millones de personas de la pobreza. Esa misma China está planteándose para el año 2050 ser una sociedad socialista moderna, una potencia muy grande en el mundo, con un ejército muy poderoso, pero con una economía que lleve a la calidad de vida de sus ciudadanos. Ellos entendieron que por el modelo que llevaban hasta los años 80 no estaba dando resultados. Cambiaron una vez que Hong Kong se incorporó a la China continental, entonces emplearon aquello de una China, dos sistemas, es decir, mantenían la economía férrea, planificada en el continente, pero abrieron y mantuvieron la apertura comercial y financiera en Hong Kong, y aquí tenemos a China hoy. Los chinos ya no son los de antes, ahora viajan, compran en el mundo, las tiendas más caras del mundo, la gente no lo sabe, Bugatti, o sea, las joyerías más caras del mundo y las fabricantes de automóviles más caros del mundo tienen sus tiendas en todo China. Entonces, ellos entendieron que ese modelo fracasado los había llevado al hambre, lo cambiaron, mantienen el sistema férreo desde el punto de vista político, pero la gente no se está muriendo de hambre. Igual que en la Rusia de Putin, donde la gente no tiene libertades, donde es un sistema sin libertades, pero la gente no se está muriendo de hambre. Nosotros tenemos lo peor de todos los mundos, que es la implantación de un sistema comunista de controles, pero donde la gente se está muriendo de hambre. Sí, en América Latina. El modelo que pensaron implementar en América Latina, lo que había fracasado en países como la ex Unión Soviética y como en China. O sea que eso es peor, porque entonces es un comunismo en el tercer mundo, nada más patético que eso. Pensaron un poco como el cubano. Así es, pero acá en Venezuela los delirios los llevaron a pensar que los precios de las materias primas eran para siempre. Nunca se unieron realmente estos comunistas de América Latina, y por eso es por lo que hoy tenemos este nuevo mapa. Los aliados ya fueron, Lula ya no está la Kirchner, ya eso se acabó, y como bien dices, pues el peronismo en Argentina está en franca decadencia. Entonces ellos creyeron que podían hacer lo que no pudieron estos países y están en este momento imponiéndolo. No ven el hambre, se molestan cuando decimos que arrasaron con los medios de producción, y tú lo decías, la única manera de poder tener el control es arrasando con todos los medios de producción a lo largo de 17 años para controlar los alimentos y controlar las medicinas, que es lo que pasa hoy. No van a recapacitar. Despilfarraron todos los recursos a lo largo de 14 años, porque Venezuela recibió en 14 años, por concepto de la renta petrolera, mucho más dinero que los 40 años de la democracia. Hoy Venezuela está arruinada. Unos 20 plan Marshall, más o menos. Unos 20 plan Marshall. ¿Qué será como cuánto? Para nuestros oyentes, el plan Marshall fue el plan de reconstrucción de Europa que inició el gobierno de los Estados Unidos luego de la devastación de la Segunda Guerra Mundial, y que le permitió a países como Francia y Alemania, que habían quedado absolutamente devastadas en su capacidad industrial, de recomponer su aparato industrial. Y unos pocos años después, en el año 53, 54, esos países que habían peleado 2 guerras y muchas otras en el siglo XIX, tenían una capacidad de producción mediana instalada e iniciaron lo que hoy conocemos como la Unión Europea, pero en aquel momento era la Comunidad Económica del Acero y el Carbón. Con esos 2 elementos
Francia y Alemania echaron a andar lo que hoy es la Unión Europea. ¿Cómo? Con la ayuda que le dio el gobierno de los Estados Unidos a través de unos préstamos a largo plazo, pero donde los políticos no se tomaron el préstamo, no se lo robaron. Hubo una inversión en la capacidad productiva, una inversión en las plantas industriales, y hoy Europa es lo que es gracias a ese aporte del Plan Marshall. Bueno, nosotros recibimos por ingreso petrolero el equivalente a 20 planes Marshall. Y nuestro país está absolutamente devastado. Despilfarraron gigantescos recursos en copiar una guerra fría, despilfarraron grandes recursos en comprar votos, en crear un populismo electoral y, repito, Venezuela está arruinada. Todos estos modelos políticos, estos comunistas, tienen un comienzo, un auge que aquí se sostuvo gracias a los precios del petróleo, al barril estaba a más de $100, y la consolidación. Ellos no han logrado consolidarse todavía. Aquellos sí se consolidaron y entraron en una fase de reflexión, que es lo que comentábamos la semana pasada, María Teresa. Esa fase de estudio y reflexión culminó con la apertura que tú estabas en este momento explicando. Nosotros que nos quedamos estancados. Los comunistas de Venezuela se quedaron estancados en la fase de la consolidación, que no es más que aferrarse al poder como sea. A ellos se les olvidó, no lo han leído, lo que trajo lo que acabas de describir, que fue la gran apertura china. Se les olvidó que el Doi Moi de Vietnam existió, y se les olvidó que en Rusia hay una oligarquía productiva. Ellos aquí están matando. Que viene del sistema soviético. O sea, la mafia que controla a Rusia hoy es la mafia que se generó durante el periodo soviético. Los generales, los políticos que hacían parte de la Duma, son hoy los grandes industriales y los grandes millonarios, pero por lo menos la gente, fíjate, a pesar de las sanciones que le puso la Unión Europea a Rusia luego de la anexión de Crimea, que bueno, la disfrazaron de legalidad porque hicieron un referéndum para que Crimea decidiera si quería formar parte de Rusia. Ellos han ido creando estados artificiales para tratar de tener otra vez el espacio geográfico que tuvieron durante el auge de la Unión Soviética. Y por ejemplo, ellos crearon países artificiales, Abjasia, Osetia, ahora Crimea, y han estado trabajando seriamente los rusos en interferir en otros países como Cataluña, y eso ya está comprobado que están interfiriendo en los periodos de secesión. Sin embargo, los rusos, que tuvieron unas sanciones muy fuertes porque dejaron de recibir productos de la Unión Europea a raíz de esas sanciones, pues han venido sorteando esas dificultades como estrechando lazos con Irán y estrechando lazos con China. Es decir, aquellos que en algún momento fueron los artífices de la construcción del comunismo en el mundo, que partió de la Alemania de 1848, etcétera, y que ahora están en un modelo de fuerza política, pero con apertura económica, se están poniendo de acuerdo, y la Unión Europea, que tenía peso político, pues lo ha ido perdiendo porque ellos se han ido arreglando entre sí. Nos saluda María Teresa desde la Patagonia, Mónica Liliana Panteón. Caramba, un abrazo, y un abrazo caluroso, porque en la Patagonia hace frío. Mira, te felicitamos el día martes por tu cumpleaños. Lo que pasa es que tú no nos escuchaste. Así que no. Aquí en nuestro programa con la magistrada Blanca Rosa Mármol, te felicitamos y les dimos a nuestra audiencia que estabas de cumpleaños. Vamos a una pausa, María Teresa. Ya regresamos con más de Buen Provecho. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:38. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensa. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Policlínica Metropolitana 0414-305-8176 y www.ucamd.com.be. Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel. Superar tu lesión es nuestro compromiso.
no son criollas, pero sí son sabrosas. Las pizzas del restaurante El Budare de la India. Pídelas como tú quieras y comprueba mi humilde sugerencia de sabor. En la avenida Páez del Paraíso, donde estaba el Mirandino, ahora queda El Budare de la India. Deleita tu paladar. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Si se te quedó el iPod en tu casa, en Retraining tenemos la mejor música. Si no tienes puesto de estacionamiento, Retraining tiene valet parking. Si no has comido, en Retraining puedes comer de forma saludable. Y si todavía no te decides, ven y anímate a entrenar con nosotros aquí en Retraining. Avenida Principal de las Mercedes, Centro Comercial La Mansión, nivel 3. Es Retraining, más que un gimnasio, tu estudio de entrenamiento. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de nosotros a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Viva mejor por menos. Toda Venezuela es territorio magallanero. Somos RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes, campeones por siempre. Disfruta el encuentro de hoy entre Bravos de Margarita y Navegantes del Magallanes, desde el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia, a partir de las 6:45 de la tarde. RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes, campeones por siempre. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. 12:42, repetimos nuestro saludo para quienes nos ven y escuchan a través de la plataforma digital rcr.tv. Mi abrazo del tamaño de la distancia que nos separa a ustedes que están en el exterior, nuestros hermanos venezolanos del exterior, y que bueno, que aquí cada lunes sabemos cómo se mueven, cómo trabajan por nosotros, cómo no nos abandonan. Vamos con los créditos, María Teresa. Así es, y nosotras nos podemos expresar, y este espacio ocurre gracias a la dirección general de nuestra estación, Jaime Nestares. A nuestra producción, que está a cargo de Juliet Córdoba. Cada día más linda. En los controles, César González. Y hoy es jueves de Venezuela y el Mundo, el espacio de la profesora María Teresa Velandria. Y Thaís Peñalver. ¿Cómo se pueden comunicar con nosotros? Pueden enviarnos un mensaje de texto al 3456, que tendrá un valor de $1 más básico masiva. Y por teléfono ya tenemos 2 llamadas en línea, María Teresa, al 0212-482-9750. Y también al Twitter de nuestra emisora, @RCR750. Sí, vamos a hablar con el señor Carlos Calderón desde San Bernardino. ¿Cómo no? Aló, buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Un saludo a estas bellas damas. Gracias. Gracias. Mire, yo quería decir lo siguiente, hablando de lo que hizo la MUC
la mal llamada unidad. Porque déjeme decirle, yo tengo pruebas de que ella no es la verdadera unidad. Ellos plagiaron a lo que iba a ser en un principio del año 2005 la verdadera unidad. Pasé el cuento corto, corría el año 2005 y nacen las morochas de Chávez, ¿verdad? Entonces la oposición andaba en una polémica, que ellos también tenían que hacer lo mismo. No hallaban cómo hacerlo. Sale Gonzalo Pérez Hernández, el hombre que habla claro, en paz descanse, presidente del MIN, partido que fundó Reino Tolina, presta su tarjeta, le pone la palabra unidad y dice: estas van a ser las morochas de la oposición. Entonces firman todos los partidos políticos, se lo llevan al CNE y ahí en adelante, bueno, no fuimos a las elecciones, pero pues participamos en el 2008. En el año 2010, desgraciadamente, muere Gonzalo, cae en cama con un cáncer. Entonces viene esta gente, a los 2 años, plagia al MIN unidad y pone la tarjeta MUD unidad. A partir de ese momento, bueno, todo eso se convirtió en una marramucia y todo lo que encabezaba Henry Ramos Ayú. Tengo prueba de eso, cualquier cosa estoy a la orden. Mi teléfono es 0426-612-9076. Gracias. Gracias, señor Calderón. Tenemos al señor Félix Vázquez Metresa desde la parroquia San Pedro y nos dice que hoy la parroquia está de aniversario. Adelante. Buenas tardes. Por cierto, muchos de los que hemos ayudado a fundar la parroquia, entre eso está la señora María Oropesa también, que es una de las matronas acá. Prácticamente creo que no han sido invitadas, me imagino porque no acompañan al régimen, pero toda la sociedad civil, sobre todo las asociaciones de vecinos, fueron una de las que colaboraron en fundar eso. Muchos que pateamos para recoger la firma, porque es una de las parroquias más jóvenes, creo que la otra es San Bernardino. Mira, yo llamo también por algo de eso. La unificación de la gente que se opone al régimen es el 80%. Ahora, eso se hace por la lección que se aprendió de Chile. La gente se unificó contra la dictadura de Pinochet. Y si no iban juntos, no se podía tumbar la dictadura. De hecho, hay como 50 experiencias de transición de una tiranía o una dictadura o un totalitario hacia la democracia. Aquí creo que hay 50 experiencias al respecto. Ahora, bueno, ¿cuál es la pelea que disculpe para ser más breve todavía? Es que las trampas se hizo a través del CNE por un gobierno todopoderoso que apabulló prácticamente cuando la gente de los candidatos de la oposición a gobernadores fueron allá, para dar la impresión de que fueron con las espinillas quebradas, un brazo torcido y quizás los ojos parchados. Ahora, ¿qué significa eso? Que no se le puede dar la culpa y tampoco se puede estar peleando, en el caso de la MUD, peleando como si fueran dos borrachos por una botella vacía. Yo creo que la pelea es peleando, si se cayeron hay que volverse a levantar, pero no se puede caer a golpes, y eso creo que es lo que pretende el gobierno. Bueno, yo quiero referirme al tema de la transición. Sí. Mire, a nosotros como oposición nos han dicho siempre que tenemos que mirar 2 modelos de transición. Uno, la transición chilena, y otro, la transición española. Ninguno de los dos son aplicables en el caso venezolano. ¿Por qué? Porque en el caso de Chile, Augusto Pinochet decidió irse y se sometió a un referéndum pensando que lo iba a ganar, pero él había tomado la decisión de irse y no era un gobierno que estaba en manos de mafias, era un gobierno militar que estaba en manos de militares de la estructura militar de los años 70, o sea, el proyecto de la seguridad nacional y todos estos militares que llegaron al poder en la lucha clásica de la Guerra Fría, donde no había que impedir la llegada del comunismo, y por eso le dan el golpe de Estado a Salvador Allende. De manera que él ordenó la transición, él acomodó las leyes para que la transición lo mantuviera él como comandante del ejército, senador vitalicio, y le entregó el gobierno a unos políticos que se pusieron de acuerdo, pero que él pactó y ganaron el referéndum y se fue. La transición española es absolutamente diferente, porque Francisco Franco, que era un dictador también de los clásicos dictadores europeos,
tomó la decisión en el momento en que se enfermó de iniciar la transición. ¿Y qué hizo? Se trajo al rey emérito, al rey Juan Carlos, y encontró dentro de la oposición a un grupo de políticos y sentó al rey, que era como la figura más allá de la dictadura que podía unificar al gobierno de España. Y así políticos como Adolfo Suárez y muchos otros españoles, en el momento en que muere Franco, se produce la transición, pero porque la ordenaron. En el caso nuestro es absolutamente distinto. Nosotros no tenemos políticos en el gobierno. Nosotros tenemos, como bien señala Thaís Peñalver en su libro La conspiración de los 12 golpes, tenemos a unos militares que son políticos armados, que son distintos a los militares de los años 70 en toda nuestra región, y son distintos a los españoles, y tenemos además en el gobierno a personas que no son políticos, sino que están allí por el ejercicio puro y absoluto del poder y por el lucro que ellos les reportan. Así es, estoy absolutamente de acuerdo contigo y suscribo tu explicación, María Teresa. Venezuela no acepta, el caso de Venezuela no acepta paralelismos en este momento. Vamos a una pausa, María Teresa, vamos a entrar a nuestro último segmento de Buen Provecho. Ya venimos. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750, @PrensaRCR. Y buen provecho. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Vivimos tiempos de cambio y Caracas debe ser tratada como una gran metrópolis. Por eso en la Alcaldía Metropolitana, a través del Plan Estratégico 2020, planificamos y coordinamos esfuerzos para hacer de ella una capital del primer mundo, ofreciendo calidad de vida a sus habitantes. En la Alcaldía Metropolitana seguimos dando la cara por la ciudad. Mi cochinito favorito te ofrece fritura de cerdo, chinchurria, chorizo y por supuesto la sabrosa morcilla. Pero también todo lo puedes pedir asado. Si te parece poco, también tienen cachapas a tu gusto, pollo asado y a la broster, hervido de res y gallina, sándwich, pepito y mucho más. Calle Nueva York en Las Mercedes, mi cochinito favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Tu familia, tu hogar, lo que más quieres te habla y solo tú sabes lo que quieren decirte. Con ese mismo espíritu, en Empresas Polar cuidamos los recursos que usamos porque amamos esta tierra. Nuestro ambiente habla y en Empresas Polar lo hemos escuchado por más de 76 años. Por eso cuidamos el agua, el aire y contamos con una red de voluntarios para limpiar nuestras playas y ríos. Y así lo seguiremos haciendo. Tienes mi palabra. Empresas Polar, comprometidos con el ambiente. Es el momento de consultar a un urólogo. Los doctores Nelson Medero y Arturo Medero de la Unidad Urológica Integral Urodermi tienen la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. 12:52, continuamos con Buen Provecho. Este es nuestro último segmento, María Teresa. Tenemos pocos minutos. Me comenta la producción que tienes un tema que vas a conversar. No, solamente quería comentar muy brevemente que tanto las elecciones en Argentina como las elecciones en Japón, que fueron este domingo pasado, los votos se cuentan manualmente. Y yo creo que los japoneses tienen algunos adelantos tecnológicos, no muchos. O sea, ellos han desarrollado toda la robótica en el mundo y son quizás uno de los países que más emplea por metro cuadrado y por persona la tecnología. Y los votos se cuentan manualmente. Entonces eso es una lección para nosotros, Thaís. Sí, lo que pasa es que yo siento que aquí no solamente el régimen ha tergiversado muchas de las cosas que en otros países son normales, sino también la oposición. Fíjate que aquí mucha gente desea una oposición como el PSUV,
donde nadie hable, Exacto. donde nadie emita otro tipo de opinión, donde no exista la crítica. Entonces eso hay que revisarlo, porque yo siento que nos llamamos demócratas, pero no lo demostramos en el ejercicio diario de nuestra vida y cuando nos referimos a la oposición política y democrática. Si no hay libertad de expresión dentro de la oposición, ¿cómo vamos nosotros mañana a instaurar una democracia en Venezuela? Bueno, imagínate que se han dado a la tarea de decirle a Luis Almagro que no hable tanto. Sí, bueno, porque hay varios escritos en la red y yo dije, yo no estoy de acuerdo con lo que escriben de Almagro, pero defiendo el derecho de que los demás digan lo que piensan de él. Porque eso es ser democrático. El pensamiento único nos está haciendo mucho daño, Thais. Sí, yo creo que sí, porque ¿cómo construimos, cómo educamos? Por eso le pido a nuestra dirigencia política que eduque en los temas que son inherentes a la República, al Estado-Nación, porque es que no los escuchamos hablando del Estado-Nación, no los escuchamos hablando de la Constitución, ni siquiera de lo que es la democracia. Entonces hay que educar al elector, hay que decirles, miren, y ellos mismos recibir la crítica y decir, las críticas a veces no nos gustan, pero las críticas tenemos que escucharlas, porque si nosotros somos los representantes de la democracia venezolana, pues miren, la ley entra por casa, haga su crítica, haga sus propuestas, vamos a ponderarlos y sobre todo la transparencia y la honestidad, María Teresa, para decir, nos hemos equivocado de forma sistemática. Y les pedimos disculpas. Nos hemos equivocado de forma sistemática. Estoy de acuerdo contigo. Y les pedimos disculpas, porque es que hay un grueso de las personas que creen que el pensamiento de la oposición tiene que ser como el pensamiento del PSUV y del chavismo y del madurismo. Entonces pareciera que no hay diferencia. ¿Sí? Un solo líder. Así es. Un solo líder, además. Entonces, te dicen, hay un solo líder y no hay más. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Una cosa es la unidad de los partidos políticos para fines electorales y otra cosa es la unidad de los partidos con sus diferentes formas de pensamientos, con sus ideologías distintas, que es lo lógico, y por eso es por lo que no se logran poner de acuerdo siempre, porque son diferentes pensamientos. Entonces, que seamos como los chilenos, que se unieron, bueno, tenían como objetivo común. Eso sí se puede decir, o sea, salir de la dictadura. Aquí la concertación funcionó. Aquí tenemos ese objetivo común, que es la pregunta que yo quiero dejar responsablemente en el aire. Dentro de la oposición venezolana, hay un objetivo común como es, y como esperábamos muchos venezolanos, que es ir a unas elecciones generales con un CNN nuevo que se debió designar los primeros 100 días de la Asamblea Nacional y no se hizo para que Nicolás Maduro salga de forma democrática. ¿Ese objetivo común existe o hay muchos intereses con respecto a ese tema y unos quieren dejar a Nicolás Maduro hasta el 19 de abril del 2019? Porque miren que yo se los escribí, yo lo escribí, un artículo se los recomiendo. Cuando el 2019 nos alcance, les pregunté, el 15 de enero del 2015. Bueno, María Teresa, hemos llegado al final de nuestro programa. Nos encantó. Un abrazo para todos. Nos encantó estar contigo. Feliz cumpleaños de nuevo, que esta sea una semana de celebraciones. Gracias. Te mereces lo mejor. Todo nuestro cariño, nuestro respeto para ti, afecto. Y bueno, nos vemos y nos escuchamos de nuevo el próximo jueves. Así es. Un abrazo. Amigos, será hasta mañana. Mañana es viernes. Mañana hacemos un resumen de la semana con el profesor Oscar Vallés. ¿Y de qué vamos a hablar? Bueno, de esta sanción, segunda sanción, en menos de 24 horas contra Radio Caracas Radio y su programación. Será hasta mañana. Que tengan todos muy buen provecho y muy buenas tardes. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en